Hola, mi nombre es Catherine Daniel y en este video corto voy a presentar las normas, políticas y procedimientos de los centros de simulación de la Universidad Mayor. Simulación tiene una misión y una visión en las cuales se basan las operaciones diarias y los proyectos de desarrollo. La misión de simulación de la Universidad Mayor es incorporar la simulación como metodología en los programas curriculares tanto de pregrado, posgrado y en educación continua de las escuelas pertenecientes al área de la salud, en pos de acrecentar la calidad de atención y la seguridad del paciente a través de un enfoque en el desarrollo de las habilidades clínicas, las habilidades comunicacionales, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Nuestra visión es ser reconocido como un centro líder en simulación para la salud en Chile y América Latina, que mediante sus altos estándares de calidad en procesos académicos y organizativos, los contribuyen a la formación y certificación de profesionales de la salud con altos niveles de competencia. Quiero compartir con ustedes la información general de ambos centros de simulación. Esta información también se encuentra en la página web y en la introducción a este curso. Las normas de los centros reglan el comportamiento de todos los participantes de simulación. Han sido desarrollados con el propósito de proteger los equipos, espacios físicos y el ambiente de simulación. El primer set de normas tiene que ver con la presentación personal de los participantes, y estas normas son que toda persona que realice una actividad dentro del centro de simulación debe utilizar un delantal blanco o ropa clínica. Todos los participantes de los talleres deben presentarse con el pelo tomado y las uñas cortas. Todos deben guardar sus objetos personales previo a su taller en los lockers dispuestos para ello. No está permitido entrar a los centros con bolsas, mochilas, carteras, etc. El segundo set de normas están asociados con el cuidado de los simuladores y espacios físicos, y estas normas son que al inicio de cada actividad de simulación, los estudiantes deben realizarse un lavado clínico de manos. Está prohibido el uso de lápiz pasta dentro de los centros de simulación. También está estrictamente prohibido el consumo de alimentos y líquidos. Todos los estudiantes deben trabajar en forma limpia y ordenada, y una vez terminada su actividad, el estudiante debe dejar ordenado su unidad de trabajo. Es la responsabilidad del docente asegurar que el espacio quede ordenado antes de finalizar la actividad. Y cualquier desperfecto ocurrido durante la actividad debe ser informado al encargado del centro de simulación. Finalmente, los centros de simulación cuentan con normas para mantener un ambiente de aprendizaje, en lo cual desarrollamos el profesionalismo de los estudiantes. Estas normas son que pedimos que el estudiante lea previamente al ingreso al taller su respectiva guía. También, la decisión de dejar entrar a un estudiante que llega atrasado es del docente del taller. Y de misma manera, su recuperación posterior dependerá de la decisión de su docente a cargo de la asignatura. Nosotros prohibimos el uso de equipos tecnológicos ajenos a la actividad del taller. Esto incluye iPads, iPods, teléfonos celulares, notebooks, etc. Los centros de simulación son espacios seguros de aprendizaje y por lo tanto todos deben mantener una actitud de respeto a sus compañeros y hacia el personal administrativo de los centros de simulación. Con el fin de optimizar el uso de los centros de simulación y asegurar la calidad de las actividades entregadas, el equipo de simulación ha documentado los procesos de planificación, desarrollo de actividades nuevas, control de calidad de actividades existentes,
planificación y implementación de los OSCE, inducción para docentes nuevos y desarrollo profesional para todos los docentes de simulación. Hemos definido las siguientes plazas para la planificación de actividades de simulación. Las reuniones de planificación entre el docente y un coordinador académico de simulación deben ocurrir entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de todos los años. Los periodos de reservación son los siguientes. Para los OSCEs, entre el 1 y el 15 de diciembre. Para clases de primer semestre y clases anuales, entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre. Y para clases de segundo semestre, entre el 15 de abril y el 15 de mayo. La confirmación de reservación será entregada para los OSCEs entre el 15 de diciembre y el 31 de diciembre. Para clases de primer semestre, entre el 1 de enero y el 15 de enero. Y para clases de segundo semestre, entre el 15 de mayo y el 15 de junio. La entrega de documentos debe ser con 6 semanas de anticipación a los OSCE. Para las clases de primer semestre, todos los documentos deben ser entregados para el 31 de enero y para clases de segundo semestre antes del 30 de junio. El proceso de desarrollo de una actividad nueva está basado en el modelo de ADI. Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar. Las escuelas de la área de la salud están constantemente analizando sus currículos y necesidades, y cuando se identifica la necesidad de desarrollar un taller nuevo de simulación, el primer paso es que el docente, quien va a ser encargado del taller, debe llenar la pauta de una actividad nueva. Después, se organiza una reunión con un coordinador académico en simulación para conversar sobre la idea y hacer un brainstorming de cómo se podría hacer una actividad que produzca los resultados de aprendizaje deseados. Después de esta, el docente desarrollará la primera versión de la guía de simulación y se reúne una segunda vez con el coordinador para que el coordinador pueda dar su retroalimentación de la guía desarrollada. En base de esta reunión, se modifica la guía y se fija una fecha para realizar una marcha blanca del taller. La marcha blanca es una prueba del taller que ayudará al docente a optimizar el funcionamiento del taller y a identificar posibles problemas que podrían ocurrir en el taller y planificar para ellos. Después de la marcha blanca, se desarrolla la versión final de la guía y la actividad está lista para implementar. Una vez al año, y siguiendo el último paso del modelo ADI, lo cual es evaluación, se hace una revisión de todas las actividades de simulación. El primer paso de esta revisión es que el coordinador revisa el taller, idealmente a través de la observación directa de la actividad. A la misma vez, es una buena práctica que el docente hace una revisión de la literatura para asegurarse que la práctica que está enseñando está basada en la evidencia más nueva. Después, el coordinador académico de simulación debe reunirse con el docente encargado del taller para conversar sobre las observaciones de ambas partes y el resumen de las encuestas estudiantiles que se han realizado. Juntos se llenan el formulario de revisión de la actividad de simulación. Este formulario será la base de cualquier cambio que se realiza en la guía, de lo cual se encargará el docente después de la reunión. Los exámenes de OSCE son intensos en sus requerimientos de planificación, organización, reservación de espacios físicos y necesidades de presupuesto. Dado los requisitos de los OSCE, Simulación ha desarrollado un documento instructivo para ayudar a los equipos docentes en su organización de los OSCE. Los puntos más importantes son el siguiente. Primero, es necesario realizar la petición de fecha
durante el 1 y el 15 de diciembre del año anterior. A la misma vez, se debe solicitar 2 salas extras a coordinación docente para que los estudiantes en espera tengan un lugar donde esperar. Es necesario solicitar una entrevista con la directora o la coordinadora del centro de simulación con un mes de anticipación. Las solicitudes deben ser entregadas con una anticipación de un mes también. Deben considerar que si es muy extendida la jornada, puede cambiar los docentes o considerar tiempo de descanso. Los pacientes estandarizados requieren un descanso cada 2 horas. Se debe considerar la disponibilidad de presupuesto extra para el pago de actores, confederados, asistentes para controlar el tiempo, preparar materiales entre evaluaciones y cuidar a los estudiantes que se encuentran en espera, y para alimentación para las estaciones de descanso de los estudiantes y o los docentes evaluadores. No se deben considerar los técnicos que trabajan en el centro de simulación sin previa consulta. Se debe disponer de material de entretención, por ejemplo, cartas, juegos, películas, etc., para utilizar para los estudiantes que están en espera según la extensión del OSCE. El equipo docente está responsable para traer todo el material impreso, es decir, los instructivos para el estudiante y material como fichas clínicas o otros papeles que se necesiten. Los OSCE se pueden iniciar a partir de las 09 horas de la mañana y tienen que terminar antes de las 17 horas de la tarde. Si el OSCE se realiza en jornada de mañana, el coordinador debe acudir al centro de simulación a las 4 de la tarde anterior para revisar las estaciones y dejar todo listo para la mañana. Si el OSCE se realiza en jornada de tarde, el coordinador del OSCE debe acudir al centro de simulación a las 11 de la mañana para revisar las estaciones y dejar todo listo. El día en que se desarrolla, los docentes deben presentarse con una media hora de anticipación. Al terminar el OSCE, es la responsabilidad del coordinador docente del OSCE que todo quede ordenado y limpio. Como ya mencioné, tenemos un instructivo de OSCE disponible que junto con los otros documentos mencionados en esta presentación se puede encontrar al final de este módulo. Para ayudar a nuevos docentes a sentirse más cómodos en su quehacer en simulación, hemos desarrollado un proceso de inducción para docentes nuevos. Este proceso parte con una reunión entre el docente nuevo y la directora o la coordinadora del centro de simulación en lo cual va a trabajar. Esta reunión tiene el propósito de que el docente nuevo pueda recorrer las dependencias de simulación. También en esta reunión se orienta al docente en el uso del sistema de reservaciones y la biblioteca de guías. Se entregará una copia de las normas de uso del centro de simulación y el docente firmará el consentimiento informal y el compromiso del docente de simulación. Es importante que durante el primer año como docente, el profesor debe completar el curso de Introducción a la Docencia en Simulación. Con el fin de asegurar que nuestros docentes son capacitados en simulación y que están constantemente actualizándose en el tema, Simulación pide que todos los docentes de simulación participen en un mínimo de una actividad de capacitación anualmente. Para cumplir con este requisito, el docente puede participar en eventos de SochiSim, ALISAC, la Society for Simulation in Healthcare, y también están disponibles el diplomado en simulación o la pasantía por simulación que ofrece este departamento de simulación. En forma bianual, Simulación ofrece una jornada de simulación alternando entre el centro en Santiago y lo de Temuco. Finalmente, a varios puntos durante el año, el equipo de simulación ofrece talleres de tópicos en simulación en Santiago y en Temuco.
En conclusión, simulación tiene una misión y una visión apuntadas a apoyar la formación de profesionales seguros que son capaces de entregar cuidado de calidad. Las normas de simulación ayudan a mantener un ambiente profesional y a cuidar las instalaciones y equipos de simulación. Simulación ha establecido plazos de planificación para facilitar el proceso. Simulación ha definido procesos de desarrollo de actividades nuevos y revisión anual de actividades para asegurar la calidad de los talleres entregados. Docentes nuevos deben completar el proceso de inducción dentro de 6 meses de su anexo con simulación. Y todos los docentes deben participar en al menos una actividad de desarrollo profesional al año. Muchas gracias por su atención durante esta presentación y espero que ahora tienen más claras las normas y procesos de simulación de la Universidad Mayor.